Buenas noches, queridos amigos del Club Cuántico. Estamos en una nueva emisión de este programa para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día con un invitado muy interesante, Raúl Monge. Él es director del Departamento de Informática de la Universidad Federico Santa María y vamos a conversar precisamente sobre su profesión, sobre informática. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Marco. Raúl, la semana pasada tuvimos un coloquio en donde tú participaste. Me gustaría que nos contaras un poquito cuál fue tu presentación y además que contextualizáramos esto en el tema que es el tuyo, que es la informática, la computación, el desarrollo de esta ciencia y de esta actividad. La idea de ese coloquio fue presentar, por un lado, cuál es las ideas principales que hay dentro del desarrollo de la ingeniería informática, y para hacer eso básicamente recurrí a hacer una revisión histórica de lo que ha sido la informática, por un lado en el mundo y también específicamente acá en Chile, digamos, desde el punto de vista de su desarrollo en la industria y en las universidades, y cómo a partir de ello se van creando distintos tipos de carreras, primero a nivel de técnico, después ingenierías de ejecución y finalmente ingenierías civiles con distintos tipos de especializaciones, y cómo eso se vincula también a lo que es la profesión del ingeniero informático. Raúl, a mí me impresionó en tu presentación este salto, este gap impresionante que hay entre hace 40 años atrás, los años 70, tú lo mencionaste, y el desarrollo que tiene hoy día la informática. ¿Nos podrías mostrar un poco, hablar un poco de ese cambio radical? ¿Fue paulatino o es un cambio explosivo? No fue de a poco. El inicio de la informática en Chile básicamente está centrado en la llegada de un computador a distintas instituciones, y en torno a esa máquina empieza a desarrollarse un quehacer que tiene que ver básicamente con programar la máquina y tratar de resolver problemas, por un lado, de la ciencia y la ingeniería, lo que estaban principalmente vinculados a las universidades, pero también del punto de vista de lo que es la administración. Empiezan a haber servicios de procesamiento de datos para la administración de la universidad, pero también a veces como servicio hacia empresas. ¿Pero esto parte de las universidades? ¿Como Parte, actividad de investigación, como actividad docente? parte primero, yo diría, como un servicio, ¿ya? Eso sucede en la época de los años 60, que las principales universidades que habían en Chile compran un computador, y en torno a ese computador empieza a haber una administración para su uso, ¿ya? Entonces se administra el tiempo de uso del administrador, pero el tiempo de uso del computador, para que sean usados por las distintas facultades o departamentos. Y muchas veces también, como era una máquina muy cara, se explotaba al máximo, ¿ya? Parece que en los años 70 con Corfo, me parece que mencionaste a Fernando Flores en esa época, una Sí, introducción en sí. cuestiones que tenían que ver con administración pública, el Estado. Claro, lo que pasa es que a finales de los años 60 se crean algunas organizaciones ligadas a Corfo, como por ejemplo ECOM, que lo que hacía era servicios de procesamiento de datos, y también promociona, ¿no es cierto?, o fomenta el desarrollo de la computación en Chile. Y a partir de ello también empieza a haber un grupo de personas que empiezan a ver en el uso del computador dentro del Estado para poder gestionar más eficientemente las empresas que estaban asociadas, en este caso a Corfo, que era Pero en este caso eran empresas públicas. empresas del Estado, sí. ¿En qué momento esto se diversifica y es la empresa privada la que empieza a necesitar de este recurso? Es decir, yo diría que en los años 70 ya las universidades se ven involucradas. Por ejemplo, yo conozco más de cerca el caso de la Universidad Federico Santa María, y en los años 70 el departamento de computación que había se divide en dos unidades, digamos, y una era el departamento de ciencia de computación, que era una unidad académica, y el departamento de procesamiento de datos,
que derechamente empieza a tener, podríamos decir, dos áreas, digamos, una eventualmente, ¿no es cierto?, de servicio hacia la academia, y otra que es de venta de servicios a empresas externas a la universidad. Este boom de la computación, que ahora es absolutamente necesario, porque Claro. es imprescindible, uno no puede prescindir de esta herramienta. ¿En qué se manifiesta hoy día, por ejemplo? A ver, yo diría que la computación, en inglés hay una palabra que se llama pervasive, ¿ya? Si uno la trata de traducir es como penetrante. Penetra, yo diría, la computación en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, donde haya necesidad de manejar información va a estar hoy día presente la computación o la informática. Lo que pasa es lo que se llama pervasive computing tiene un cierto sesgo del uso de determinados componentes a veces físicas, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede decir, yo tengo en mi ropa un dispositivo que es capaz de capturar, por ejemplo, si estoy transpirando o algún sensor, ¿no es cierto? Y eso significa básicamente que como que está integrado en distintos objetos que hay en la sociedad en general. Fíjate que un comentario Sí. pequeño al respecto. Nosotros tenemos un invitado pronto a los coloquios de matemáticas, Sí. un kinesiólogo. Ellos Ya. compraron un equipo muy interesante. La persona se pone un traje Sí. y después se representa en el computador el movimiento con todos los Claro. defectos y efectos. Es impresionante. Claro, son simulaciones y eventualmente también a veces hay cosas ahí que tienen que ver con realidad virtual. ¿Ya? Que uno se puede estar inmerso en una realidad y moverse en una realidad que no es la Que real. no es la real. Claro. Pero yendo a esto, a lo que yo decía, de esta computación penetrante, si uno la tradujera así, una eventualmente son estos elementos de computación que uno los integra, ¿no es cierto?, en distintos tipos de objetos, pero los otros también en un nivel más abstracto, es decir, que los sistemas de información hoy día también penetran en un nivel más abstracto en todos los ámbitos, por ejemplo, no sé, en la lingüística, en la medicina, digamos, ya lo veíamos, en todos los análisis de los informes médicos, también en la educación, ya, las redes sociales, ya, está en todas partes. Tú mencionaste incluso en tu charla algunas de las aplicaciones médicas que tenía la computación, que son absolutamente imprescindibles. Mostraste, recuerdo, un cerebro. Hay un programa grande ahora que se aprobó hace poco en Estados Unidos que tiene que ver con el mapeo de las neuronas o del comportamiento de las neuronas, y es absolutamente, como te decía, imprescindible el uso de computadores y de programas muy, muy sofisticados. Parece que hay una unión entre diferentes disciplinas que además engarza la computación. Claro, yo ahí diría que hay como dos enfoques en ese tema. En los años 50, sobre todo, cuando empieza a surgir lo que se llamaría la inteligencia artificial, también había toda una corriente que decía, ¿será posible, digamos, tener un cerebro como el ser humano, ¿cierto? Pero que sea el computador, ¿ya? Entonces, de hecho, existía en algún momento lo que se llamaba el test de Turing, que era si una persona, ¿no es cierto?, sin que pudiera ver quién le respondía, tuviera algún tipo de diálogo, digamos, una secuencia. Y que la persona no se diera cuenta que y no pudiera distinguir qué es lo que era el computador y qué es lo que era un ser humano de verdad. ¿Ya? Entonces, y a partir de eso también empiezan a desarrollarse modelos, digamos, por ejemplo, lo que son las redes neuronales artificiales. Básicamente son una copia de las neuronas y se forman redes y que son capaces eventualmente, ¿no es cierto?, de reconocer determinadas formas o patrones, ¿ya? Y eso, si bien es cierto, eran ideas con las cuales se entusiasmaban en su época las personas,
perdieron en algún momento cierta fuerza, pero recobraron vigor, podríamos decir, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, y hoy día las máquinas así con capacidades de aprendizaje son parte de la tecnología de la informática, ya con distintas aplicaciones. ¿Nos podría dar un ejemplo de estas máquinas capaces de...? Por ejemplo, imagina cosas tan simples como reconocer la voz, reconocer una imagen, ¿no es cierto?, y ahí reconocer alguna forma, o eventualmente reconocer ciertos patrones que puedan ser un poquito más abstractos, por ejemplo, de comportamiento, por ejemplo, en seguridad, a veces en información, reconocer que hay una amenaza, un ataque, y que sigue determinadas secuencias de acciones, y al observar, ¿no es cierto?, que van pasando en el tiempo ciertos eventos, poder relacionarlos y reconocerlos como un determinado comportamiento que es una amenaza, digamos, en este caso. Sí, no, y una pregunta a propósito de eso, sí. Porque eso también es parte de una rama, no sé si llamarla la matemática o no, que es la criptografía. Sí. ¿Cuán avanzado está eso? Yo recuerdo cuando yo estudiaba que había uno de los profesores que nos hacía clases de computación, había sacado su doctorado en Estados Unidos y su tema era ese, pero la criptografía. Era como la única persona que se dedicaba a eso, por lo menos en la universidad. ¿Cuán avanzado está eso en Chile, por ejemplo? Los protocolos de seguridad que tienen los bancos, ¿esos los hacemos nosotros o los hacen...? Pero antes para cerrarle el otro tema, y vuelvo a tu pregunta. Entonces, una es la visión básicamente de cómo la computación, ¿no es cierto?, logra emular el cerebro, y lo otro eventualmente es aplicarlo para hacer un modelo del cerebro y poder, por ejemplo, determinar algún tipo de enfermedad o hacer un diagnóstico. ¿Ya? Eso para cerrar ese tema. Pero volviendo a la criptografía. Ahora, la criptografía en general tiene, yo diría, dos grandes ramas, digamos, lo que sería la criptografía convencional, ¿no es cierto?, y la criptografía de clave pública, que es relativamente reciente, ¿ya? Y dentro de la criptografía de clave pública han pasado muchas cosas, digamos, en las últimas 4 o 5 décadas, digamos, en el sentido de que antes del año 76, 78, no existía la criptografía de clave pública, ¿ya? Y la criptografía de clave pública hoy día es la base, por ejemplo, de lo que es firma digital, electrónica, firma electrónica, y hay un montón de protocolos, por ejemplo, para distribución de claves, para autenticación, ya decir, reconocer la validez de determinadas identidades o principales que se comunican, ¿no es cierto?, o interactúan, y otras muchas más. Por ejemplo, si uno revisa los sistemas de votación electrónica, por ejemplo, son fuertemente basados en criptografía de clave pública, por mencionar algunas cosas. ¿Es posible hacer eso en Chile? En Estados Unidos entiendo que las votaciones son electrónicas en algunos casos, ¿no? Yo diría que su uso en sistemas así de elección democrática son muy limitados. Es decir, algunos países, por ejemplo Estonia, aún mantiene sistemas de ese tipo, pero básicamente el problema detrás es la coerción, en el sentido de que uno puede hacer sistemas de votación que son muy seguros, pero cómo uno logra resolver el problema de saber que la persona que está votando lo hace libremente, y no con una pistola en la cabeza. Claro, sobre todo cuando se hace en forma remota. Y ese problema no está resuelto. Entonces, cuando no está el peligro de la coerción, en general se pueden usar con bastante confianza sistemas de votación electrónica capaces de mantener el anonimato de las personas que votan, donde sea difícil básicamente poder vincular, ¿no es cierto?, la opción que marcó el votante. Es decir, eso está bastante desarrollado. ¿Y estos sistemas se basan un poco en el hecho de cambiar los protocolos en forma constante? Te hago una pregunta absolutamente ignorante. Es decir, yo recuerdo esto de que había algoritmos, ¿no es cierto?, que se suponía que el espía se demoraba mucho en evaluar, todavía había un tiempo de desarrollo. Es decir, en general yo te digo, los protocolos no cambian, lo que cambian son las claves. ¿Ya?
Entonces, toda la criptografía en general se basa en el secreto de ciertas claves o llaves, como le quieras llamar. Pero en general los protocolos tienen detrás, obviamente, típicamente un algoritmo que está estandarizado y es bien conocido. ¿Cuál es? ¿Ya? Entonces, el secreto de cuál es el algoritmo del protocolo en general no es el problema. El problema eventualmente es descubrir las llaves. Y las llaves, para que sea más difícil descubrirlas, se van cambiando constantemente. Tú dices que son poco aplicables, pero yo entiendo que se aplican en algunos casos específicos. Sí, porque, por ejemplo, de hecho nosotros en la universidad lo aplicamos para la elección de un representante exalumno del Consejo Superior. ¿Ya? Mira, las elecciones de rector no se ocupan. No, ahí no se ha aplicado. Y ahí ¿Por lo de la pistola dices tú? Bueno, hay ejemplos, digamos, en universidades donde se han usado sistemas de votación electrónica y se usan, ¿ya? Porque de alguna manera el tema de la coerción en la universidad es más difícil, es decir, que algo así suceda, digamos, pero igual hay cierta... Hay un riesgo. Hay un riesgo y se evita, por ejemplo, el grupo de criptografía de la Universidad de Chile, donde está Marcos Kiwi y Alejandro Evia. Ellos no, en el sistema que desarrollaron para votación dentro de la escuela de ingeniería, no permiten la votación no presencial. Entonces básicamente están usando la criptografía como una forma de hacer un procesamiento más rápido para obtener los resultados de la elección. Claro. Raúl, las líneas que se desarrollan en tu universidad, en tu departamento específicamente, ¿cuáles son? ¿Podrías contarnos un poquito de la investigación que ustedes realizan? Mira, nosotros tenemos una área que tiene que ver con lo que nosotros llamamos sistemas de computación y comunicaciones. Y ahí se ven en general lo que son sistemas distribuidos, redes de computación, computación peer-to-peer, cloud computing, entre otros temas, digamos. Después tenemos una segunda área que tiene que ver con desarrollo de software, ingeniería de software, ¿ya? Y ahí básicamente lo que se ve es cómo desarrollar y producir software de calidad. ¿Ya? Tú mencionabas que hay en general una computación que, y vuelvo a decir, estoy muy naive. Sí, muy bien. Hay una computación que es más teórica y una más aplicada. ¿Es así? En el caso de usted, ¿es así también? Hay grupos... Se ha ido formando en el último tiempo un grupo, podríamos llamarle, de computación teórica o informática teórica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un profesor que trabaja en autómata y él en realidad originalmente estudió ingeniería civil matemática, ¿ya? Y de ahí fue derivando hacia la computación o informática teórica. Y ahí tenemos gente que trabaja en esos temas que son más teóricos y otros eventualmente en algoritmos, ¿ya? De un punto de vista de diseñar algoritmos que resuelvan determinado tipo de problemas y en forma eficiente. Entonces ahí básicamente se ve la complejidad del algoritmo y qué tan eficiente es. Pero igual es algo todavía... incipiente. No diría incipiente, pero no directamente aplicado. ¿Ya? Aun cuando, digamos, varios de nuestros colegas, por ejemplo, han colaborado en el grupo que formó Ricardo Baeza, que está ligado a Yahoo, ¿ya? Y ahí han estado desarrollando algoritmos asociados básicamente a la búsqueda de información, compresión de información. Me contabas también que había un grupo de personas que están dedicadas a la robótica. En realidad a máquinas de aprendizaje, digamos. ¿Ya? Robótica no tenemos, ¿ya? Muy poco, pero sí máquinas de aprendizaje. Y ahí está un poco en la línea de lo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con lo que fue el desarrollo de lo que eran las redes neuronales artificiales
y eso han ido evolucionando hacia máquinas de aprendizaje y básicamente las estructuras o arquitecturas de estas máquinas que de alguna manera tienen la capacidad de ser entrenadas para reconocer, ¿no es cierto?, determinados patrones o formas, o eventualmente puedan tener capacidades de autoaprendizaje, digamos, ir analizando datos de entrada y eventualmente ir reconociendo ciertos patrones y ir ajustando sus parámetros para ir afinando el reconocimiento de determinadas formas. Sí, aprovecho de preguntarte algo que es coyuntural, pero parece que es común a todas las universidades, esto que tiene que ver que los alumnos de ingeniería en computación en general terminan trabajando muy rápido y finalmente no terminan. Esto nos pasa a nosotros también. Sí. Es decir, en el caso de la informática ese es un tremendo problema porque como hay una demanda fuerte en general por resolver problemas, por ejemplo, con la web, de hacer algunos desarrollos de aplicaciones web o sistemas de información vinculados a ello, los alumnos que ya tienen un entrenamiento, por decir, digamos, de tercero o cuarto año, tienen opciones ya de poder trabajar. ¿Ya? Y en ese escenario, algunos empiezan de a poco, como un trabajo ocasional, y si son bien evaluados, eventualmente son muchas veces inducidos, digamos, son cooptados a trabajar más, ¿no es cierto? Y son tentados, digamos, ¿no es cierto? Claro. Económicamente muchas veces los alumnos primero no están acostumbrados a ganar dinero, digamos, pero ya cuando empiezan a tomar el gustito. Pero me da la impresión que además es una profesión que puede ser muy independiente, entonces a lo mejor hasta pueden crear sus propias pequeñas empresas. Pasa también, sí, hay mucho emprendimiento, de hecho en nuestra universidad lo hablamos con Raúl Gómez, muchas veces los alumnos cuando están en la etapa final, trabajan en nuestra universidad en lo que se llama la feria de software, ¿ya? O el taller de desarrollo de software. Entonces lo que ellos tienen que hacer ahí es básicamente un emprendimiento simulado en principio. ¿Ya? Entonces, mire, ustedes van a hacer una empresa, digamos, y se forman grupos, 4 o 5 alumnos, y van a desarrollar un producto. Entonces ellos buscan un determinado tema, y el taller es básicamente un año, digamos, son 2 cursos consecutivos en 2 semestres distintos, y al final terminan en una feria donde eventualmente en un stand ellos exponen lo que desarrollaron, ya, y hacen la simulación. Y ahí le agarran el gusto al business. Y muchos de ellos terminan, de hecho, haciendo emprendimientos. Ahora, igual acá hay empresas que, por un lado, por ejemplo, Microsoft tiene premios, ¿no es cierto?, para el emprendimiento. Ahora, obviamente que de alguna manera los entusiasman a que usen sus productos obviamente son los emprendimientos que hacen, pero independiente de eso, ellos empiezan, ¿no es cierto?, a usar determinadas herramientas informáticas para desarrollar determinados productos. Por ejemplo, tenemos un caso de que se desarrollaron algunas aplicaciones para personas con algún tipo de discapacidad física, ¿no es cierto?, que, no sé, para sordos, para ciego, entiendo que eso. Y han ido a través de varios fracasos avanzando y se han ganado premios internacionales, ya, y hoy día ya están formados como empresas, grupos de exalumnos, por ejemplo. Raúl, el tiempo en radio es cortito. Sí. Yo quiero agradecer tu presencia hoy día en este programa. No sé si quisieras decirle algo a nuestros televidentes y auditores. Bueno, yo quiero primero agradecer la oportunidad de haber estado aquí en la Universidad de La Serena, haber estado ahí con algunos colegas del departamento de matemática y alumnos de la carrera de ingeniería en computación, y haber de alguna manera compartido distintos puntos de vista sobre los temas que están relacionados con el desarrollo y la enseñanza de la ingeniería informática aquí en nuestro país. Y que no son comunes. Y que no son comunes,
y que a veces hay pocos espacios para conversar así serenamente estos temas. Entonces, eso yo primero lo agradezco y también te agradezco a ti, Marcos, por haberme invitado a No, este programa. nosotros te agradecemos a ti, la conversación ha sido muy interesante y yo espero que en el futuro volvamos a tener una conversación como esta y que además formalmente invitado al departamento de Matemáticas cuando quieras venir. Bueno, en 15 días más volveremos con un programa del Club Cuántico, los espero, muy buenas noches.